Amen. Amen. I've just redrawn some of the board work. Acabo de redibujar algo de la pizarra. Also ich habe von der Tafel noch mal einiges neu aufgezeichnet. It's the same as it was before, Es lo mismo que había wie es antes, vorher auch but war. I've just tidied it up a little bit to have some more room. Ich habe es pero nur lo ein bisschen acomodé un anders poco, así que angeordnet, ahora hay más damit ich hier mehr espacio. Platz habe. People are still asking some questions, Las personas Es aún werden siguen weiterhin haciendo Fragen an mich preguntas, herangetragen. so just quickly retrace our steps. así que vamos a retroceder sobre nuestros pasos rápidamente. There are some concerns about vow 21 and vow Hay 24. algunas Es gab ja inquietudes en einige cuanto a los votos Bedenken 21 y 24. bezüglich den Gelübden 21 und 24. It's the relationship between the judgment of the dead and the judgment of the living. Es geht Es sobre dabei la um die relación entre el Beziehung juicio de los zwischen dem muertos y el Gericht juicio an de den los Toten vivos. und an den Lebenden. It's about the arrival of Revelation 18 in relationship to 9/11. Es Es sobre, geht la, um re- die es Ankunft des sobre Engels aus Offenbarung el ángel de 18 Apocalipsis 18 y su relación con el About the 911. judgment of the living, the sealing of the 144,000, and the sprinkling of the latter rain with relationship to 9/11. Es geht darum, Es sobre dass el Gericht juicio de an los den vivos, el Lebenden, sellamiento de los die Versiegelung 144.000, der el goteo 144.000 de la ayuda als, tardía y su relación con el 11 de Schöpfungsgeschichte septiembre, am el 11. 9/11. September begann. So before we can deal with some of these issues, Así que Bevor antes de wir que uns nosotros nun jetzt lidiemos con diesen algunos de estos Angelegenheiten temas, widmen können, we want to place some thoughts. queremos We wanna put some colocar thoughts in place. möchten wir algunos erst pensamientos einige en su lugar. Gedanken betrachten oder etablieren. So the first thing we want to do Así que lo is see primero que the queremos hacer relationship of the third angel's message es with ver respect to the la harvest. relación Wir möchten del uns als mensaje del erstes tercer ángel con die Beziehung en lo von que der respecta a la dritten cosecha. Engelsbotschaft mit der Ernte anschauen. The reason we mention harvest La razón por la cual mencioné la cosecha is not some arbitrary imagery. no fue por algún tipo de imaginería arbitraria Arbitrary? Random? Random. o aleatorio. Okay, repeat that sentence, please. The reason we speak about harvest is not some random idea or random thought. Also La razón der por la Grund, cual warum wir nosotros über die hablamos Ernte de la sprechen, ist cosecha nicht no ein- es por algún tipo de ein idea willkürlicher- aleatoria ein o willkürlicher pensamiento Gedanke. aleatorio. It's taken straight from Revelation 14. Es as tomado portrayed in this directamente imagery. de Sondern Apocalipsis dieser Gedanke kommt 14, direkt tal aus cual como Offenbarung nosotros 14, podemos was ver wir en hier esta sehen imagen de können. aquí. Once we can establish that there's a harvest, Una vez que nosotros Wenn wir hemos nun an den establecido Punkt que hay una gelangen, wo cosecha wir eine Ernte markieren können, in connection with the everlasting gospel en conexión dies con in el Verbindung Evangelio eterno mit dem ewigen Evangelium of the first angel's message, del des primer ersten mensaje Engels, der ersten angelical, Engelsbotschaft, then we can do some analysis. entonces dann nosotros können wir nämlich podemos beginnen, realizar hier algún einige análisis. Untersuchungen zu We starten. notice the harvest is in two parts, Sabemos que Wir la haben cosecha festgestellt, ocurre en dass dos die Ernte in partes 2 Schritten vollzogen wird. and noticing that, y al Und als wir das percatarnos de ello bemerken, we can go back a few verses podemos retroceder un da par de können wir dann nun versos ein paar Verse zurückgehen. and see that the third angel's message is also in two parts. y ver que el Da mensaje können del wir dann tercer feststellen, ángel dass auch die también dritte se Engelsbotschaft presenta en dos zwei partes. Teilen And what we vollbracht notice Y lo Was que wir feststellen, is notaremos there's this pattern, es bad, este patrón. good, bad. dass hier Malo, die bueno, bueno, Reihenfolge malo. von schlecht, gut, schlecht ist. This chiastic structure Es- is something that we've confronted Esta many estructura times before. quiástica es algo con lo cual nosotros nos hemos enfrentado anteriormente muchas veces. When you have a structure identified like Cuando that, tú tienes una estructura identificada de esa forma, it helps you to draw conclusions. te ayuda a sacar ciertas conclusiones. The conclusion that we want to draw La conclusión que nosotros queremos traer a luz is that the work of the third angel es que la obra del ends tercer ángel before the work of harvest begins. termina antes de que comience la cosecha. Bevor die Ernte beginnt, endet. There's this pivot point or mirror. Está este punto pivote o espejo. You have the warning Tienes la advertencia Warnung on one side de un auf lado der einen Seite and the consequences y on las, the other, y las und wir consecuencias haben daraus del auch otro lado, Konsequenzen auf der anderen Seite. both for the good and the bad. ambos, Und para zwar los für beide malos Gruppen, y für para die los Guten und die buenos. Schlechten. Therefore, I'm saying that this has integrity to it. Und deswegen Por lo sage tanto, ich, yo digo das que esto Ganze tiene hier integridad en etwas sí. Gewicht oder Bedeutung. For those of us who are either unfamiliar Para todos with using aquellos this methodology que están or poco need some familiarizados con el further uso de esta evidence, metodología Jene o von que euch, necesitan die algún vielleicht tipo mit de dieser evidencia Methodik noch nicht mayor, so vertraut sind oder für andere, die
noch mehr Beweise benötigen, because they're fearful of putting their weight on such methodology. porque tienen miedo de colocar su peso en una metodología como esta. Lo que queremos hacer deswegen möchten wir jetzt Is first make a statement about this methodology. es primero hacer una declaración sobre esta metodología para demostrarte que es correcta. aufzuzeigen, dass diese Methodik korrekt ist. Once we've done that, Una vez que hemos hecho we eso, went to two testimonies, Spiritual Gifts Volume 1, Great Controversy, entonces nosotros vamos a dos testimonios, dones espirituales, volumen 1 y el conflicto de los siglos. Kampf. and both of those passages confirm this. Y ambos de estos pasajes te confirman esto. Uns diese Struktur bestätigen. So that should give you confidence in this methodology. Así que eso te debería dar confianza en esta metodología. What we then did Lo que hicimos luego was take an agricultural line fue tomar la línea de la agricultura and superimpose this model on top of it. y superponer este modelo que tenemos aquí sobre ella. quasi drüber gelegt. That gives us the closing work of the third angel. Eso nos da la obra final del tercer ángel, Das abschließende Werk des dritten la obra de We clausura want del to know tercer the ángel. beginning. Nosotros queremos conocer el inicio. So we then went to this work, Así que entonces fuimos a esta imagen, a same esta book, Spiritual obra. Gifts Volume 1, das El mismo libro, Dones Espirituales, volumen 1, but I quoted from early pero writing, yo lo cité de Ich habe primeros aber aus escritos. frühe Schriften zitiert. giving you 3 pages. Ich habe euch No, drei les di 3 Seitenangaben- páginas. Seitenangaben gemacht. And in each of those Y en pages, cada una de estas Auf jeder páginas, dieser Seite we can trace the work of the third angel. nosotros können podemos wir die rastrear la Arbeit obra des del dritten tercer Engels ángel. nachvollziehen. You know this is correct because Tú sabes que esto make está anything correcto up, there's no porque application, nosotros direct no reading. inventamos nada, no hicimos ninguna aplicación. Esto es lectura directa. Einfaches, deutliches Lesen. The arrival, the empowerment, and the close or the end of the third angel. La llegada, el fortalecimiento y el cierre o el final del tercer ángel. What we could see, Lo que podemos ver, Da sehen können, even though we only quote in here from the early writings passages, aunque nosotros lo hayamos citado únicamente de estos pasajes de primeros escritos, zitiert haben. we also read from the Great Controversy, nosotros chapter también lo 39. leímos Wir del haben ja conflicto aber de auch los siglos, aus, capítulo aus dem 39. Kampf, Kapitel 39 zitiert. And what we looked for there Y lo que nosotros buscamos allí is the end. es el final. Zum einen das Ende. Then we went one chapter back, chapter 38. Luego nosotros retrocedimos un capítulo, capítulo 38, Ein Kapitel zuvor angeschaut, Kapitel 38. And that becomes important y eso se convierte en algo importante, because it speaks about two things. porque se nos habla de dos Zwei cosas. Dinge. It speaks about the angel of Revelation 18, Nos habla sobre el ángel de Apocalipsis 18 18. and it also speaks about the Sunday y law. también nos habla sobre la ley dominical. So we've combined multiple sources Así que combinamos múltiples fuentes that we can now show para que entonces that podemos the empowerment of the demostrar third message que el fortalecimiento del tercer ángel occurs when the angel of Revelation 18 comes, ocurre cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende, and it happens at the Sunday law. y eso acontece en la ley dominical. So just finishing off this picture work, Así que finalizamos con esta imagen. we've got the empowerment of the third at the Sunday law. Tenemos el fortalecimiento del tercer ángel en la ley dominical, es empoderado por el ángel de Apocalipsis 18, And then angels y luego ángeles help the angel of Revelation 18. ayudan al ángel de Apocalipsis 18. These angels Estos are ángeles symbolized by the message of verse 4. son simbolizados por el mensaje del versículo 4. So both of these messages Así que ambos are mensajes going to come to empower or swell the message of the third angel. van a comenzar a empoderar o incrementar de volumen el mensaje del tercer ángel. We then saw Y luego the angel entonces of vimos Revelation 18 que el ángel de Apocalipsis 18 aquí is a repeat
Es una repetición del segundo mensaje angelical cuando llegó en el año 1844. Y esto es 19 de abril. Así que hay mucha información aquí. Entonces, hicimos otro paso hacia adelante. Otra vez, de Primeros Escritos 277. Nosotros vimos cómo ella compara esta historia de aquí con la historia de los Milleritas. Así que esta imagen que ustedes ven que es la misma que esta de aquí. Tenemos Apocalipsis 18, Apocalipsis 18. Yo coloqué versículo 1 porque allí es cuando Él desciende, y yo coloqué aquí versículo 2 porque allí es cuando Él habla, y el versículo 4. Y se combina con el tercero. Lo que ella hace entonces es alinear esto con la historia millerita. Hay diferencias sutiles entre ellos. Hay 3 mensajes aquí arriba y solamente 2 en la historia millerita. La razón por la cual eso se convierte en algo relevante es porque nosotros vamos a realizar aplicaciones y vamos a comenzar a colocar información de nuestra línea y comenzar a colocarla en la historia, en la línea de la historia millerita. Cuando nosotros hacemos eso, debemos de ser cautelosos en la manera en cómo nosotros hacemos eso. Una de las cosas que nosotros no hicimos antes, pero que yo voy a comenzar a hacer ahora. Yo digo esto de una forma básica. Podemos utilizar el término medianoche sinónimamente como alto clamor. Una aproximación bastante rústica, no es precisa. Clamor de medianoche para la iglesia, alto clamor para el mundo. Ahora, cuando tenemos el clamor de medianoche aquí, se va a alinear aquí, como ya se lo mostré, con estos ángeles, como el náhuatl lo dice. Y si este es el clamor de medianoche, entonces esto por consiguiente sería el alto clamor. Así que tomamos esto y lo colocamos aquí. Y si aquí nosotros tenemos la ley dominical, tenemos aquí otro marco. ¿Y este sería qué? Dije, nosotros lo tomamos de aquí y lo colocamos aquí. Este sería el alto clamor. Todo esto está siendo desarrollado o creado a partir de una lectura directa de la inspiración. No estamos haciendo ninguna aplicación. El problema ocurre es cuando nosotros no abordamos nuestras líneas de reforma de esta forma. Y por consiguiente podemos llegar a confundirnos. Pensamos que las cosas que se enseñaron en el pasado son incorrectas o que no están de la forma correcta. Yo creo que la mejor forma en que nosotros podemos entender lo que ocurre
is by asking the question, ist, wenn wir uns folgende Es Frage si yo stellen. les hago is una this the pregunta. original intent that we're discussing or some application that we have made? Geht es Es hier um si den esta es la intención ursprünglichen Sinn und original, lo Zweck, que estamos haciendo, o oder si es reden algún wir hier tipo de über eine aplicación. Anwendung, die wir machen? That's a better way to, that's a better question to ask. Esa es una mejor pregunta para hacer. We made one more observation, that's this work here. Und wir haben noch Hicimos eine una weitere Beobachtung observación gemacht, más das ist y der es Abschnitt aquí en esta imagen de acá. The first angel's message El primer mensaje angelical is a message that lasts for 46 years. es un mensaje que tiene un alcance de 46 años. Sie kommt hier an. Llega First angel's aquí message says the following. y el primer mensaje angelical dice lo siguiente: Be on your guard, prepárate, Pass auf, está en guardia, because in 46 years porque en 46 años the judgment will come, el juicio wird das vendrá, Gericht kommen. which would be the end of that angel's work. el cual sería el final de la obra de ese ángel. Der Arbeit dieses Engels. So the angel does not end its work Así on que el ángel April the 19th, age of no 44, termina as many of us think. su obra en abril, el 19 de abril de 1844, como la mayoría de nosotros piensa. Er geht Él fort, continúa dauert directo folgende hasta an bis Ende octubre. Oktober. We've got the 3 dates. Tenemos aquí las tres Arrival, fechas: empowerment, and end. Die Ankunft, die la llegada, el fortalecimiento y el final. So if you think about just the Millerite history, Así que si tú piensas solo en la historia millerita and we say y dijimos that the end of the first que el angel final del dass primer das Ende ángel des ersten Engels, is after its empowerment, ocurre después de su fortalecimiento. clear to see that. das ist Es doch claro sehr ver deutlich eso. zu sehen. Even if this was April, it would still come after the empowerment. Selbst Incluso wenn si das, esto fuese hier abril, April esto wäre, wäre vendría es immer después noch de su nach der fortalecimiento. If you come to this board, Si tú vas a esta Hier pizarra, auf dieser Tafel hier, you'll see some problems. tú vas a ver algunos problemas, Because we've got here the close of probation, porque nosotros tenemos aquí el cierre de la gracia. and we normally teach that this was the empowerment of the third, or 3E, because that was 3A. Y actualmente nosotros enseñamos de que este vendría a ser el fortalecimiento del tercer ángel, porque nosotros tenemos la So llegada why are aquí, you en la ley comfortable dominical. in this concept? Así que, ¿por qué So, warum por qué ist ustedes Abraham están tan damit cómodos keine con Probleme? esto, con este Because concepto? you would expect the third angel to have finished its work here at the same moment that you're saying it's empowered. Porque ustedes están esperando de que el tercer ángel termine su obra aquí, mas al mismo tiempo ustedes están diciendo de que es The reason you fortalecido. don't have a problem La razón por la cual tenemos un problema is because you've been taught es porque ustedes han sido that enseñados the third angel's message goes into what history? dass de die que dritte el Engel- tercer Engelsbotschaft mensaje in welche angelical Zeit llega hineinreicht. hasta qué historia. The third angel is to seal, Das Werk des dritten Engels Que el ist, tercer ángel está bind. para zu sellar y versiegeln und atar. You bind Tú atas bindest, after you cut. después de que nachdem tú du cortas. geschnitten hast. Cutting is harvest. Und Cortar das es cosecha. Schneiden ist die Ernte. Because you've been taught that it's okay to think that the third angel is in the harvest period, Es porque ustedes les han enseñado de que está bien decir que el tercer ángel llega hasta aquí, hasta esta obra de cosecha. we feel comfortable in putting 3E here. Por esa razón nosotros estamos tan cómodos con colocar aquí el fortalecimiento del tercero en el cierre de la gracia. Lo que sutilmente hacemos Turn empowerment es convertir empoderamiento execution. en ejecución. So the work of execution begins here, or the work of the executive judgment begins. Así que la obra de ejecución o la obra del juicio ejecutivo comienza aquí. So all I want to point out, Ahora, todo lo que yo quiero apuntar ahora, without trying to destroy all of this, sin intentar destruir todo esto, is to begin by saying es comenzar por decir this model is not in agreement with inspiration. que este modelo no se encuentra de acuerdo con la inspiración. The empowerment of the third, El fortalecimiento del tercero, bring it here. The empowerment of the first El is before its end. el empoderamiento del primero es antes del And if final. you compare and contrast the first with the third, Y si tú comparas y contrastas el primero con el tercero, we've just taken this line, el cual es tomado aquí de esta línea, A, E, end. A, E, final.
A-E-N. A, E final. Entkräftigung und Ende. Got October 22nd, 1844. Tenemos aquí octubre, 22 de octubre de 1844, la ley dominical, cierre de la gracia. Der Gnadenzeit. They're both ending in judgment. Ambos terminan en Beides juicio. endet im Gericht. What judgment is this one? ¿Qué juicio es este de aquí? Gericht? Investigative judgment. ¿El juicio ejecutivo? Untersuchungsgericht? No, el juicio investigador. ¿Y este? Executive judgment, Es el juicio ejecutivo, Gericht. which is the plagues. el cual son las plagas. So we know this is correct. Ahora, sabemos que esto está correcto. Richtig ist. Now, when you start lining up histories, Ahora, cuando tú comienzas a alinear historias, you need to be careful how you do that. tú tienes que ser cuidadoso con la forma en cómo tú haces eso. Does everybody agree with that model? Stimmt ¿Acaso jeder diesem todos Modell están de acuerdo überein? con este modelo? Anybody finding difficulty in that? Hat ¿Alguien irgendjemand tiene algún Probleme tipo damit? de dificultad con eso? I hope not. Ich hoffe Yo nicht. espero que no. But look, Pero Aber vean, schaut her. if this is the investigative judgment of the dead, si este es el juicio investigador de los Wenn das das muertos, Untersuchungsgericht der Toten ist, what's it lining up with? ¿con qué se was alinea? steht es denn parallel? It's not lining up with the investigative judgment Es steht No nicht se mit alinea dem con el juicio Untersuchungsgericht investigador parallel of the living. de los der vivos. Lebenden. It's lining up with an executive Se judgment. está alineando con el juicio steht ejecutivo. parallel zu einem ausführenden Gericht. So you might think Así que quizás Deshalb magst du pienses vielleicht denken, these two line up, dass que diese estos dos se beiden hier, alinean, 1844 and 911, also der 1844 y 911, but they're not lining up this way. pero ellos no se alinean de esta forma. Now, a few years ago, Ahora, hace un par de años atrás, we would teach something like this. enseñaríamos algo como esto. You have our reform line, Tú tienes una línea de reforma. Voy a tomar esta de and we aquí. would say you can see the cross at every waymark. Y nosotros diríamos, tú puedes ver la cruz en cada hito. So if you heard a statement like that, No sé si ustedes han visto, han escuchado algún tipo de declaración como esa. ¿Qué clase de beneficio basically saying every nos waymark trae is the eso? same. Porque tú básicamente estás diciendo que cada hito es el I'm not mismo. saying it's not true. Yo no estoy diciendo que no es cierto. I'm saying it's a self-defeating statement because it brings no Yo simplemente light to us. estoy diciendo que es una declaración que nos golpea a nosotros mismos porque no nos trae luz. Si cada hito fuera un símbolo de la cruz, Is that the cross at the same time? ¿es acaso la cruz al mismo tiempo? Here you are a priest. Aquí tú estás un sacerdote. You confront the cross 5 times in your experience. Tú puedes ver la cruz 5 veces en tu experiencia. Of course you don't. Claro que no. How could you? ¿Cómo podrías? What does the Bible teach? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? How many times is Christ allowed to die? ¿Cuántas veces se le es permitido a Cristo morir? Only once. Solo una. You see that in the story. Ustedes ven eso en la historia. So we can't just say the cross is at every waymark. Así que nosotros no podemos decir simplemente que la cruz se encuentra en cada hito. That concept Ese concepto is the same as we have here. es el mismo que tenemos aquí. We struggle with how we line up events Luchamos con el hecho de cómo nosotros alineamos eventos, because we say porque decimos October 22nd que el 22 de octubre can line up with the close of se probation, puede alinear con el cierre de la gracia, with 9/11, con el 9/11, 2014, 2019. So you go back to this line. Así que si tú regresas a esta línea Every aquí, waymark is what? ¿y cada marco es qué? ¿Cada hito es qué? 22nd if you're not careful. 22 de octubre si tú no eres cuidadoso. Even if that's true, Incluso si eso fuera cierto, benefit does it bring you? ¿qué beneficio te trae? For the Millerites, Para los mileritas, how many October 22nds were there? ¿cuántos 22 de octubre habían? Only one. Solo uno. It's that one Es ese that we should focus our attention on. sobre el cual nosotros deberíamos de enfocar nuestra atención. The original one. El original, The original cross. la cruz original. That's what we need to understand. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. You're clear on that, Cuando estés claro en eso, like Paul como Pablo is clear es claro on what those days were, en lo que eran aquellos he días, can then make an application. él entonces podía hacer una aplicación. Someone asked me in the break, Alguien me preguntó durante el receso, Brother Arian, Sorry? Brother Arian, el hermano Arjan,
How does Paul know where to look? ¿Cómo Pablo sabía dónde mirar? What's his methodology? ¿Cuál es su metodología To pick random verses from the Old Testament and apply them to the New. al tomar versículos aleatorios del Antiguo Testamento y aplicarlos al Nuevo? The reason we ask the question, La razón por la cual preguntamos, if Paul can do it, la razón por la cual nosotros hacemos do it, la pregunta, si Pablo puede hacerlo, for us, si Pablo le es permitido hacerlo, ¿qué pasa con nosotros? same thing. ¿Acaso se nos permite? Es la If I were misma to cosa. ask you, Si yo les fuera a preguntar a which quotes, ustedes, which passages will you take and apply them to the end? ¿qué citas, qué pasajes ustedes tomarían y lo aplicarían al final? You're likely to say, I don't know. Ustedes estarían bastante dispuestos a decir, no lo So there sé. must be some methodology behind this. Así que debe haber algo de metodología detrás de esto. So I'm suggesting Así que yo sugiero the methodology that he used que la metodología que él usó was based upon the principle está basada sobre el scattering principio or the captivity. de la dispersión o del cautiverio. And I would identify Y yo voy a 4 identificar captivities. 4 cautiverios. The one in the Old Testament, El que encontramos en el Antiguo Testamento Babylon. es el cautiverio de Babilonia. So you have the Babylonian Así que tú captivity. tienes el cautiverio babilónico. The second one El segundo is what captivity? es ¿cuál cautiverio? Good. Bien. Pagan Rome. Roma pagana. That's New Testament. Eso es el Nuevo Testamento. Number 3. Número 3. Papal. Papal. This one, Este we'll just call it the Millerites vamos a llamarle simplemente de los mileritas or the pioneers. o de los pioneros. This is the captivity that they're dealing with. Ese es el cautiverio con el cual ellos están lidiando. What does Paul want God's people to do? ¿Qué es lo que Pablo quiere que el pueblo de Dios haga? Same thing that John does, the same thing that Jesus does. La misma cosa que hizo Juan, la misma cosa que hizo Come out Jesús. of Roman captivity. Salir del cautiverio romano. The Millerites are doing what? ¿Los mileritas están haciendo qué? Coming out of captivity. Saliendo del cautiverio. Same in the Old Testament. Lo mismo en el Antiguo Testamento. Coming out of captivity. Salir del cautiverio. Hay un cuarto. Babylon, pagan, Rome, papal, Roman, Babilonia, Roma pagana, Roma papal y modern Rome. Roma moderna. We might call it the image of the beast. Pudiéramos decirle la imagen de la bestia. We might call it the resurrection of the Pudiésemos beast. llamarle la resurrección de la bestia. The healing of the deadly wound. El sanamiento de la herida de muerte. This Y este is us. tiene que ver con nosotros. So what we can do Así que lo que haremos is find a common thread or a methodology es encontrar un hilo común o una metodología. all of this Todos estos is what subject? son ¿qué tema? Captivity. Cautiverio. All of us, Todos nosotros, the common thread is estos captivity. 4 grupos, el hilo en común es el You cautiverio. can see that. Cuando puedes ver eso, Then if you want to deal with Roman captivity here, pagan Rome, si tú quieres lidiar aquí con Roma pagana, el cautiverio de la Roma pagana, you're living in the New Testament history. tú estás viviendo en la historia del Nuevo Testamento. How many books are in the Bible ¿Cuántos libros tienes en la Biblia? ¿Cuántos libros hay en la Biblia when you're here? cuando estás aquí en el Nuevo Testamento? 39. 39. If you said 39, Si dijiste 39, then you understand what we've been teaching. entonces has entendido lo que hemos estado New enseñando. Testament, El Nuevo Testamento, the book does not exist. el libro no existe. They're just letters Son solo cartas or testimonies. o testimonios. So if you
Así que si tú fueras a entender qué es lo que ocurre en esta historia, cuando estás lidiando con el cautiverio de Roma, ¿de dónde tú tomas tu modelo o tu patrón? Del cautiverio babilónico. Así que ahora tú vas a los mileritas y vas a lidiar con este cautiverio. Pero no hay ningún escrito de los pioneros. Así que, ¿qué es lo que tú haces? Tú tienes que ir a los cautiverios anteriores. El cautiverio babilónico y el cautiverio de la Roma pagana. Así que estos son el pueblo. Vamos a cambiar esto a los profetas. Y vamos a cambiar este a los discípulos. Así que en el cautiverio babilónico, los profetas, ellos estaban lidiando con el Antiguo Testamento, el cual para ellos serían los 5 libros de Moisés. Para los discípulos serían los 39 libros del Antiguo Testamento. Para los mileritas serían, ¿qué? Bien, los 66 libros de la Biblia. Y para nosotros sería la Biblia, el espíritu de profecía y los pioneros. ¿Qué hay del cautiverio en Egipto? Pregunta el público. Parmenides dice, no lo sé. Así que cada una de estas personas o grupos van a ir a las declaraciones inspiradas, entender lo que ocurre y aplicarlas a su historia. Y el tema conector es el cautiverio. Si tú puedes ver esta secuencia y tú puedes entender el patrón, cuando tú vives aquí en esta historia, yo coloqué Miller, tu punto de referencia es todo aquello que ocurrió antes. Espero que podamos ver eso. Los escritos de Elena White están en tiempo presente o son experiencias presentes. En nuestra historia, ellas toman una naturaleza distinta. Ella se torna prácticamente equivalente o igual a la Biblia. Lo que quizás no sea inmediatamente aparente, manifiesto, es que Elena White no es parte de nuestra generación. Ella no está en nuestra dispensación. Así que cuando ella escribe sobre cautiverio, ¿sobre qué cautiverio ella estaría escribiendo? Su propio. Este es el cautiverio que está ocurriendo en los 1260 años
1989. Sie schreibt über ihre desde eigene Bekanntschaft, die von 1863 hasta 1863 bis 1989, also 126 Jahre. esos 126 And años. that captivity Y ese Diese cautiverio Gefangenschaft is being está siendo put upon God's people by which power? colocado sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué poder? durch welche Macht vollzogen? Apostate Protestantism. Por el Diese Macht ist der protestantismo abgefallene apóstata. Protestantismus. That is the captivity that we're entering into Das Ese es el ist cautiverio en el die, cual nosotros entramos in the past. das ist die en el Gefangenschaft, pasado. in der wir in der Vergangenheit eingegangen sind. Modern Rome La Roma moderna Rom has not really begun to do its work. hat noch no ha nicht mal comenzado a hacer angefangen, su seine obra. Arbeit aufzunehmen. Then you come to our history, Dann kommen wir Luego zur llegas a deutschen nuestra history historia of modern Rome. nämlich die y ya tú Geschichte ves a Roma We have to moderna. take Ellen White's statements Y tenemos que tomar las declaraciones de Elena and White make application of them. y hacer una aplicación sobre ellas. We're recognizing that more and more now. Und Y das nosotros wird uns reconocemos immer eso cada mehr vez más bewusst. ahora. Let's move on. Vamos a Gehen wir avanzar. weiter. There are people Hay personas Leute, amongst us aquí, entre nosotros, who are concerned que tienen about the third inquietudes angel being before the Sunday law. sobre el hecho de que el tercer ángel viene antes de la ley dominical. So I've given a witness for it here, Así que yo te di un testigo para eso aquí, but I want to give a second witness. pero yo now. te quiero dar un segundo testigo ahora. So the second witness Así que el segundo testigo of this phenomena de este fenómeno is I'm going to demonstrate now. se los voy a demostrar ahora. So it will serve as a second witness to show this sequencing. Así que eso sirve como un segundo testimonio de esta secuencia. And the other thing that it will do Y la otra cosa que vamos a hacer prove the point that we haven't proven here. es probar el punto que aún no hemos probado aquí. Do you remember what we didn't prove here? ¿Ustedes recuerdan lo que nosotros no probamos aquí? Nearly everything is proven except one point. De que todo estaba siendo probado excepto un punto. De que el tercer ángel llega At. en So we haven't el proven the lluvia association between de la the lluvia arrival and the temprana. former rain. Así que nosotros aún no hemos probado la relación que existe entre el tercer ángel y el inicio de la lluvia temprana. Proof is only going to be a brief review because we don't have time to go through the study. La prueba va a ser una breve revisión porque no tenemos tiempo para hacer el estudio, ir This is Matthew sobre chapter el estudio. 13. Esto es Mateo capítulo 13. So we're in verses 24 to 30. Así que estamos en los versículos 24 al 30. It's the parable of the wheat and tares. Esta es la parábola del trigo y la cizaña. So this is just another Así agricultural que story. esto es solo otra historia de agricultura. You'll notice that on a reform line, the Notarán line begins que en nuestra línea de reforma, la línea inicia con el arado. Do you remember which Bible verse we went to discuss that? ¿Recuerdan qué versículo bíblico nosotros fuimos para discutir eso? Hopefully you remember Espero que recuerden that we connected que nosotros steps of conectamos salvation with the agricultural model. los pasos de la salvación con el modelo de la agricultura. And I took you to a Bible verse Y yo to te llevé a un demonstrate. versículo bíblico para demostrarte eso. If you don't remember the verse, you at Si least no remember the recuerdan, book and the chapter. Si no recuerdan el versículo, al menos deberían de recordar el capítulo y el nombre del libro. Alguien gritó el libro. Jeremiah. Jeremías.
Ahora, ya que alguien nos dio el nombre del libro, vamos entonces a decir que es el capítulo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 1 al 4. Él va a combinar el modelo de la agricultura con la salvación personal. Landwirtschaftliche Modell mit der persönlichen Erlösung. En sus palabras, el campo equivale a quién? ¿Equivale a qué? Al corazón, bien. El campo equivale al corazón. El arado equivale a qué? ¿Qué es ese arar? El arar equivale a un cuchillo. Y hay uno más. Hay estos espinos y eso equivale a... En el pasaje que dice, porque esa es la aplicación espiritual. En el pasaje que dice, prepucio. Ok, bien. Ahora, yo no sé cómo dibujar ese prepucio, pero voy a colocar aquí un pedazo de carne. Creo que fue muy gráfico. Así que él está combinando el modelo de la agricultura con los pasos de la salvación de un hombre o la naturaleza del hombre. Así que él va a combinar o comparar el modelo de la agricultura con el modelo de la salvación. El campo es el corazón, el arado es el cuchillo y los espinos son el prepucio. Y vamos un paso más allá. Y él va un paso más allá y dice, porque esta es la conclusión, que esto equivale a ¿qué? Al pecado. Bien. Todas estas líneas de reforma están lidiando con el pecado. Ese es el propósito de ellas. Dice, no se te es permitido sembrar entre espinos. Sembrar significa colocar semillas en la tierra. Así que tú no puedes colocar buenas cosas en el corazón. ¿Qué sería una cosa buena? El Evangelio, la ley. No puedes hacer eso hasta que tú te deshagas del prepucio o los espinos. Así que hay otra analogía que Elena White nos da. En este corazón hay una silla. Esta silla es un trono. ¿Y quién se sienta en tronos? Un rey lo hace. Así que Elena White dirá que el rey se sienta en el trono, en tu corazón. ¿Y quién es el rey? Tú. Jesús no se sentará en este trono contigo. Jesús no se sentará en este trono contigo. Tú no puedes decirle a Jesús, hey, siéntate aquí en mi regazo. Él no va a tolerar esa clase de comportamiento. Él dice, yo voy a entrar si tú sales. En este modelo, tú eres el prepucio y eres los espinos.
oder die Disteln. o la maleza. You have to be cut out before he will come in. Du Tú musst tienes que ser herausgeschnitten werden, quitado bevor er antes de que reinkommt. Él pueda Not share llegar. the throne. This is standard Él Christian no va a compartir el trono. apologetics. Er wird mit Esto dem es Thron una nicht teilen. Das ist apologética Standard, cristiana estándar, allgemein regular. christliches Wissen. All of this, Alles Todo das, ja, esto, the first 4 steps die ersten los 4 Schritte primeros 4 of pasos the steps of salvation, sind de die los pasos de Schritte la der salvación, Erlösung. all occur here in the todo plowing ocurre stage. aquí Die ersten 4 Schritte en la kommen hier etapa del alle arado. passieren hier alle zur Zeit des Pflügens. The plowing stage is the most important steps of salvation. Der wichtigste Schritt in La der etapa del Erlösung arado ist der es el Schritt oder paso die más Arbeit des Pflügens. importante de la So if that's the salvación. most important, Así que si esa es la más, así que si understand salvation, Wenn das ese der es el wichtigste lugar Schritt in der más Erlösung importante ist, damit wir sie para tú verstehen, poder entender la hold salvación, on to that thought. mantén ese Gedanken kurz im pensamiento. Hinterkopf. The problem here, El Hier problema haben wir de ein aquí, Problem. kingdoms of this world. Wir haben die los Könige reinos de der este Welt mundo. Problem here, the kingdoms of this world. und die El Problematik problema ist aquí, hier auch los die Könige problemas de der Welt. este mundo, los reinos de este Wir haben mundo. festgestellt, ¿Qué Begins at identificamos? Babylon. dass es mit Babylon Comienza en beginnt. Babilonia. Babylon is where we should focus. Wir sollten uns auf Babilonia es donde Babylon deberíamos de konzentrieren. enfocarnos. When you go to, Cuando tú vas Wir al sollten libro zum de Buch Daniel, Daniel gehen. I know yo sé que Ich weiß nosotros, jetzt, dass wir, we think Daniel 11 is the premier chapter. ich weiß, dass wir nosotros glauben, dass pensamos que Daniel 11 das es el Kapitel capítulo ist. principal. What is the premier chapter in the book of Daniel? ¿Cuál Aber es was el sollte capítulo eigentlich das principal del wichtigste libro de Buch Daniel? Daniel sein? No es Nicht Daniel Kapitel 11, 11, It's Daniel 8. es ist es Daniel Daniel 8. The 8. central pillar and foundation of Adventism is what? Der El zentrale pilar Punkt central y des fundación del Säule des adventismo es Adventismus que ist was? 2300 years, Daniel los 8:14. 2300 Es sind die años, 2003 Daniel Jahre, 8:14. Daniel 8, Vers 14. What's the problem with that chapter? Was ¿Cuál das es el Problem problema mit con diesem ese capítulo? How many kingdoms do you have? Wie viele ¿Cuántos Königreiche haben wir? reinos tienes? 4. Cuatro. Kingdoms Bible prophecy. Wir haben Hay da 4 vier reinos de la Königreiche profecía der bíblica. biblischen Prophetie. What's missing? Was ¿Qué fehlt? falta? The premier kingdom, Das El reino das principal. Königreich schlechthin fehlt. the most important kingdom, El reino más is importante missing. Das está ist auch nicht faltando. Can see that? beschrieben. Können wir das ¿Pueden sehen? ver eso? Whatever the reason is, it must Cual be sea important. la razón, Warum debe auch- ser was auch importante. immer die Gründe dafür sind, sie müssen wichtig sein. God wants to draw our attention Christus Dios möchte quiere traer unsere nuestra atención Aufmerksamkeit to the kingdom of Medo-Persia, auf die al Könige reino de der Meder Medo-Persia. und Perser lenken, even though the premier kingdom is Babylon. obwohl Aunque das el reino wichtigste principal Königreich sea Babylon Babilonia. ist. In the most important chapter, Im En el wichtigsten capítulo más Daniel. importante, el libro del libro de Daniel, we can recognize that. das können wir erkennen. ¿podemos reconocer eso? Even if we say we don't know why, we can see that that's what's happening. Auch wenn wir das Incluso, sagen, können wir aunque wissen nicht nosotros warum, digamos no lo sé zumindest por können qué, wir erkennen, podemos ver dass que das- esto es lo que das- está das ist, aconteciendo. was geschieht. You come to the agricultural model. Kommen Tú wir vienes zurück al zum modelo de la Landwirtschaftsmodell. agricultura. What's the premier dispensation? Was ist die ¿Cuál es la wichtigste- dispensación wichtigste Abschnitt? principal? Plowing. Es ist Es der el arado. This is where everything happens. Da Aquí es geschieht donde alles todo statt. ocurre. This is where you become a Christian in the plowing Aquí es stage. donde Dort wirst tú du te zu einem conviertes Christ en un im cristiano Abschnitt en la etapa del arado. Everything else Alles Todo lo andere demás is maintenance. ist Zusatz. es So por this is the mantenimiento. premier one. Así que das este das es Wichtigste. Just el like principal. Babylon is the premier one. Genauso wie Tal Babylon como das Babilonia es el Now- principal. In this movement, and I would argue Ahora, en este movimiento, in Adventism, y yo voy a argumentar que incluso en el adventismo, Wichtigste. Im Adventismus the premier parable that deals with the agricultural model la parábola principal que lidia con el modelo de la agricultura Gleichnis, das mit der Landwirtschaft sich beschäftigt, is the wheat and tares. das es Gleichnis la del des trigo y la Weizen- cizaña. Unkraut. Certainly is within this movement. Mit Y Sicherheit ciertamente hier in dentro de dieser este Bewegung. movimiento. If that's the case, Si Da ese das es el der Fall caso, ist, then I want to ask you a question. möchte ich euch entonces noch yo eine te quiero Frage hacer stellen. una Matthew 13, pregunta. verse 24. Wir sind in Estamos en Mateo 13, verso 24. We'll take this Tomamos esto and we'll redraw it. Also, y vamos a neu redibujarlo. auf. Vers 24, it's I'll draw verse it here. 24, right? Verse 24. Voy a 13, colocarlo aquí. Matthäus 13, Vers Mateo 24. 13, 24. The plowing
Arado, lluvia temprana, lluvia latter rain, tardía, harvest. cosecha. Frühregen, Spätregen und die Ernte. Where does the parable begin? Wo beginnt ¿Dónde denn das comienza la Gleichnis? parábola? I'll give you numbers. Ich gebe euch Te voy a dar números. Which step? An welchem qué Schritt paso? beginnt es? Number 2, I was told. Mir wurde gesagt Nummer 2. Se dijo que en el número 2. Stimmen wir dem alle überein? ¿Estamos de Is there acuerdo con someone who eso? doesn't see that it's number 2? ¿Hay alguien que no puede ver qué es en el número 2? I'll explain in a moment if you're not sure. Lo voy a explicar en un momento si no están seguros. So, the premier chapter that deals with Así que the el great capítulo separation, principal que lidia con la gran separación, Sich beschäftigt. what's another way of saying the great separation? ¿cuál es otra forma de decir la gran separación? What word do we use instead of great ¿Qué separation? palabra nosotros utilizaríamos en lugar de la gran separación? Great separation. Gran separación. Harvest. Cosecha. Let both grow together Deja que ambos crezcan and they juntos separate in y harvest luego time. los separamos en el tiempo de la cosecha. Desire of Ages, Deseado de todas las gentes. page 333. Página 333 en Ellen White inglés. comments, Elena White says the comenta purpose of this parable y dice que el propósito de esta parábola is the parable of the great separation. es ser la parábola de la gran separación. If we're okay with that, Si estamos de acuerdo con ello, this story here, esta historia de aquí, Revelation 14, Apocalipsis 14, you begin in verse 6, ustedes comienzan en el verso go all the way 6 to verse 20. y van por todo el camino hasta el versículo 20. ¿Cuál es el propósito de esa historia? The great La separation. gran separación. The everlasting gospel is a three-step El Evangelio prophetic eterno testing message that produces and then separates or develops two classes of people. El Evangelio eterno es un proceso probatorio de 3 pasos que divide, que crea y divide 2 clases, You crea, demonstrate divide y demuestra 2 clases de adoradores. you've produced first, then you demonstrate. Tú primero produces y luego tú demuestras. Crea And then they can be seen, y luego se puede visualizar then you separate. y luego lo Develop, separas. seen, separate. Rollas, ves, separas. Remember those 3 steps? Recuerden esos 3 pasos. So if that's the everlasting gospel, Así que si ese es el Evangelio eterno, Revelation 14, 6 and 7. ese es Apocalipsis 14, 6 So y it's 7. in agreement with the concept of Así the que structure of Revelation 14. Eso está en concordancia con el modelo o el concepto, la estructura de Apocalipsis 14. So when you come to the parable of the wheat and tares, Así que cuando tú vas a la parábola del trigo y la cizaña, it begins comienza here at step number 2, aquí en la etapa número 2, which is one step after the beginning of the everlasting gospel. el cual es un paso después del inicio del Evangelio eterno. Así que yo quiero que nosotros notemos eso. La cita del deseo de todas las gentes es página 300.1, We have a field. capítulo 35. Tenemos un campo. And what is that field a symbol of? ¿Y ese campo de qué es símbolo? ¿Qué simboliza ese campo? With Matthew 13, Estamos en Mateo 13. it's going to tell you Te dirá, verse 38. versículo 38. 13:38. Mateo 13, 38. Field is the world. El campo es el mundo. It begins by saying, Comienza diciendo en el verso 24 there's going to be some good seed that's sown. que va a haber una buena semilla siendo sembrada.
So here's some ground. Also hier haben wir den Así que aquí hay una tierra, It's been plowed. un der suelo, Boden pflügt, ha sido Seed arado is dropped into the furrow. der y la Samen wurde semilla in die es Grube, colocada, also in die arrojada Erde, aquí in die en Furche este hineingelegt. hueco, en este agujero. Dann wird er Es begraben. enterrado. Bury things, they die. Und wenn du etwas Cuando te zunächst entierras una begräbst, cosa, dann ist es muere. tot. So this is imagery of death. Also das hier ist ein Así Bild que yo von digo dem que Tod. esto es una imaginería Ignore de la the muerte. first stages here, Aber Ignora der esta erste primera Abschnitt etapa wird de hier aquí. komplett ignoriert. the stages of preparation. Der Abschnitt Este der es una Vorbereitung. etapa de preparación. The man sows that seed, Der Mann, der diesen Ese Samen hombre sät, siembra esa semilla. then Luego, verse entonces, 25, in Vers en el 25 verso his enemy 35, comes, kommt sein Feind viene su he enemigo sows tares among the wheat, und er y él sät comienza a Unkraut, sembrar una cizaña entre and el then went trigo his way. und dann y geht er luego seines Weges. sale, sigue su camino. So we have two types of seed, Hier haben Así wir que nosotros zwei tenemos Arten dos tipos de semilla. both being sown at the same time. und beide werden zur Ambos gleichen fueran Zeit sembradas en el mismo Now we momento. can begin to compare and contrast. Wir können Así jetzt que ahora anfangen, podemos hier comenzar a zu comparar y vergleichen und eine contrastar. Gegenüberstellung anzufangen. The enemy Der El Feind enemigo comes, kommt, viene, sows, sät siembra leaves. und geht. y se va. We're okay with that? Ist das ¿Estamos de acuerdo für con euch? eso? 3 steps. Das sind drei 3 Schritte. pasos. He comes, Er kommt, Él viene, sows, er sät siembra then leaves. und dann y luego se va. geht er fort. If he does that, Wenn er das Si él hace eso, what does the good man do? was tut denn der ¿qué es Gute lo que hace außer- este buen hombre? He takes care. We compare and contrast. Wir müssen Nosotros das hier comparamos y vergleichen, contrastamos. gegenüberstellen. What does the good man do? Was macht denn ¿Qué der es lo Gute? que hace este buen hombre? He comes, Er kommt, Él viene, he sows, er sät él siembra therefore he und y deshalb por lo tanto él se stays. leaves. Auch er se geht. va. He does exactly the same thing. Er macht exakt das Él hace Gleiche. exactamente la misma Both cosa. come, sow, and leave. Beide kommen, Ellos säen und ambos verschwinden wieder. vienen, siembran y se van. She says with one difference. Ella dice con una diferencia. The good man comes, but he Que prepares the él- soil. Buen hombre, pero ella ha preparado el suelo, que él So, hará el The suelo. parable itself Das Gleichnis Así selbst, que la parábola en doesn't sí give the plowing. no te da sagt el uns arado. nichts über das Pflügen. That's hidden Das ist, Eso está versteckt und oculto. verborgen. for the very reason that you suggested. Por la Genau aus razón den Gründen, die du hier por erwähnt hast. por la misma Because razón when que you tú has compare and sugerido. contrast Denn wenn Porque du cuando das tú vas a gegenüberstellst, comparar y vergleichst, contrastar these two plants, und zwar diese estas zwei dos Pflanzen, plantas and it's going to end in a separation, und es dann y letztendlich eso in va a einer terminar en Trennung una endet, separación, it's going to ignore the preparatory stage. da wird él diese- va a dieses ignorar el Vorbereitungswerk estado, ignoriert. la etapa preparatoria. Die Samen werden nicht zur gleichen Zeit gesät. They're both sown on the same day. Sie werden beide am Ambas gleichen Tag semillas gesät. son sembradas en el mismo día. If you want to argue, it's technically you're going to use Hebrew timing the next day, but it's the same day. Also es ist der gleiche Tag, Tú wenn man puedes sich die utilizar hebräische el Zeit término en anguckt. hebreo, pero es el mismo día. So the question we want to ask Die Frage, Así die que wir la stellen pregunta wollen, que vamos a says, while hacer men slept, da heißt es, es während, ¿cuándo se durmió el hombre? während die Leute we schliefen. can put sleep here, Ich Voy a markiere colocar hier aquí einen Schlaf dormir and we can put men sleeping. und y ich voy a kann colocar hier aquí hombres markieren, durmiendo. dass die Menschen geschlafen haben. What's the men sleeping got to do with the enemy? ¿Qué es Was haben denn, lo que was los hat denn der Feind hombres mit dem durmiendo Schlaf der tenían que Leute? hacer con respecto al enemigo? What's the connection? Was ist denn hier ¿Cuál es la conexión? There's a cause Es gibt eine Ursache and an effect. und eine Wirkung. Hay una causa y un What's the efecto. effect? Was ist denn die Auswirkung? ¿Cuál es el efecto? The effect is tares are sown in that field. Die El Auswirkung efecto es ist, que dass, cizaña fue Unkraut sembrada en in ese ein Acker, campo. Gesät wurde.
That's the effect. What caused it? Das ist die Ese es el Auswirkung. Aber was ist efecto. denn die ¿Qué lo Ursache causa? davon? Men sleeping. Die Ursache Hombres ist, dass die durmiendo. Leute schlafen. If men sleep, Wenn die Leute Si los schlafen, hombres duermen, tears can be sown. dann können la cizaña das puede Unkraut ser gesät werden. entonces sembrada. So what's the job function of the men? Así que, Was ¿cuál ist es also- la was función ist also die o Funktion, el trabajo die de los Aufgabe hombres? dieser Leute? Their job function is to guard. Ihre Su Aufgabe función ist es estar en aufzupassen. guardia. We might not call it guarding. Wir mögen es Nosotros vielleicht quizás nicht no le aufpassen llamamos nennen, Guarding vigilar, is to do with the military. denn dieses porque Aufpassen ist jetzt hier im vigilar Sinne o oder estar en hat, guardia tiene que ver con lo mit militar. Militär zu tun. So what job function, what title are these men? Así que, ¿cuál es su función? ¿Qué título tienen estos hombres? ¿Cuál es su rol en la vida? Im wirklichen Leben. They're gardeners. Sie sind Gärtner. Ellos son jardineros. So these are gardeners. Also es Así handelt que sich estos hierbei son um jardineros. Watchmen Ein Wächter La atalaya spiritual manifestation when we want to make an application. also der sería Ausdruck la ist hier eine aplicación geistliche espiritual si nosotros quisiésemos hacer una aplicación. Sería la manifestación espiritual si nosotros quisiésemos hacer una Where should the aplicación. gardeners be? Wo sollten denn die Gärtner ¿Dónde sein? deberían de estar estos jardineros? Sie sollten Ellos deberían de estar en el The only campo. people who are in fields are gardeners, Die they're not einz- soldiers. Las únicas, die sich auf dem las Acker únicas personas que están en campo son jardineros, no son soldados. Watchmen are on towers. Und Wächter Y befinden los sich auf atalayas están en torres. Go with gardeners. Jetzt Así gehen que wir- vamos wir con halten los es an die jardineros. Gärtner. They were supposed to stay awake, Ellos se supone que deberían de permanecer go despiertos. to sleep. Aber sie Ellos se schlafen van a ein. dormir It allows the enemy to come and plant. Das y eso gestattet, permite dass, al enemigo dadurch ergibt sich die Möglichkeit für den venir y Feind, plantar su das Unkraut- cizaña. das Unkraut zu säen. So they're not doing their job. Somit Así que ellos no machen están sie haciendo ihre su Aufgabe labor. nicht. Verse 26. Vers 26. Versículo 26. The seed germinates. La semilla Saat geht germina, auf, keimt It produces a blade. und dann produce kommt die, primero Frucht oder das Keimblatt una- zum Vorschein And then it bears fruit. und dann un fruto inmaduro y luego trae When consigo it bears frutos. fruit, und wenn sie Y cuando trae schließlich frutos, it then says, then appeared the tares also. dann heißt es luego dice, dann erschien comenzaron a I don't know aparecer how that's la written in cizaña. German, ich weiß es nicht, wie Ahora das yo in no sé cómo eso está but escrito en what el that is alemán, saying, aber pero was lo es que allí se aussagt, está now diciendo in verse 24, it just says good seed. in Vers 24 heißt Pero eso es lo que allí se está diciendo ahora en el versículo 24, ¿qué We dice? call it wheat. wir nennen das Nosotros Getreide. le So llamamos we'll stick with trigo, wheat. Also halten wir uns jetzt hier an das así que vamos a Verse llamarle 26. trigo. Und in Vers Versículo 26, 26, The wheat da el ist das trigo. Getreide, becomes a blade, das Getreide Primero wächst viene el grano inmaduro und y luego bringt trae Frucht hervor. frutos, the tear. Das Unkraut, What's la the sequence cizaña. of growth? wie ist ¿Cuál es su denn secuencia der de Ablauf crecimiento? seines Wachstums, also von dem Unkraut? If you compare and contrast, Wenn du es wieder miteinander Si tú vergleichst, comparas y contrastas, the same. es ist das Gleiche. es lo mismo. Tear Das Unkraut is first a blade, La cizaña es primero un fruto and then inmaduro bears fruit. es, y wächst luego und trae trägt, fruto. Frucht. So in the English, when it says then appeared the tares, Wenn es hier im Así que en el Englischen inglés heißt, cuando dice que luego dann apareció kam la das cizaña, Unkraut hervor, it doesn't mean the tares just suddenly sprung up and you can just see them now. dann bedeutet das nicht, no dass das te dice a Unkraut ti auf de que la einmal cizaña fue hervorgesprossen ist simplemente und arrojada auf allí einmal de konntest du manera sehen. que tú la puedas ver It desde el means when inicio. the blade of the wheat appeared, the blade of the Eso tear significa Das bedeutet, wenn que der- cuando wenn der- aparece das el Getreide fruto gekeimt inmaduro del ist, trigo, ist también auch aparece el das fruto Unkraut inmaduro gekeimt. de And la when the cizaña. fruit of the wheat occurred, Y que the cuando fruit of the tear occurred as well. Das bedeutet auch, dass ocurre wenn das el Getreide fruto begann, Frucht del zu trigo, tragen, también begann ocurre auch el fruto de la das cizaña. Unkraut Frucht zu tragen. So first the blade Also Así erst que primero el fruto inmaduro and then the fruit. und dann y luego el fruto. They're both occurring at the same time. und beide Ambos ocurrieron en el kommen mismo zur momento. gleichen zur gleichen Zeit. What it's introducing to us in verse 26 Und was uns Lo hier que in se Vers nos está 26 introduciendo a zeigt, nosotros en el verso 26 ist, es dass que ahora you can see the difference man ya tú schon puedes ver la Unterschiede diferencia erkennen kann. between the wheat and tares. Die Unterschiede entre el trigo y la zwischen dem cizaña. Unkraut und dem Weizen.
Before, Antes, you couldn't tell the difference, tú no podías notar la diferencia, erkennen. but now you can. Aber jetzt pero ahora kannst du puedes. That's what's happened up to verse 26. Und das Eso es lo que passiert está bis Vers ocurriendo en el 26. verso 26. Those gardeners, Esos jardineros, they don't sleep forever. Sie schlafen nicht immer. ellos no They duermen went to por sleep siempre. that night. In jener Nacht sind sie La schlafen noche que gegangen. se fueron, ellos se van a dormir de noche. ¿Y qué es lo que van a hacer el siguiente Was día? machen denn Gärtner? ¿Qué es lo que hacen estos jardineros? Check the field, they garden. Sie Ver untersuchen ihr Feld. Sie la comida, son jardineros. Sie Así que ellos van a cuidar nehmen also Acht. Of all of these blades, Sie überprüfen de alle todas ihre aquellas Pflanzen. espigas o granos maduros, and bad. Und sie buenas überwachen y die malas. gekeimten Pflanzen, die guten und die schlechten. Why would the gardeners take care of the bad plants? Warum sollten denn die Gärtner ¿Por qué los jardineros auch für die schlechten Pflanzen no achten? cuidarían las plantas malas? Sie können ja den Unterschied nicht sehen. Porque ellos no pueden ver la diferencia. Vers 27. Versículo 27. Servants Die Los siervos Knechte of the householder came to him. del padre de familia vinieron Where hacia were the él. servants? Wo sind denn die Diener? Die Knechte? ¿Dónde estaban los siervos? In the field. Die befinden En el sich campo. auf dem Feld. Where's the householder? Wo ist der Hausherr? ¿Dónde está el padre de In the familia? house. Im Haus. En la They come casa. from the field to the house. Ellos van Vom del Feld campo a la ins Haus. casa. There's the evidence that he walked away. He did not remain in the field. Da ist der, Aquí hay evidencia de que der él Beweis dafür, salió dass der de allí. Hausherr Él no nicht mehr weggegangen permaneció ist, weil er siempre en sich el im Feld campo. befindet. If he remained in the field, the enemy could not have done his work. Wenn er auf dem Feld geblieben wäre, hätte Si der Feind das hubiesen Arbeit. permanecido en el campo, el enemigo no hubiese venido. Sie kommen zu ihm und Ellos sagen, vienen a él y You sowed dicen, good seed. du hast tú guten sembraste Samen buena gesät. semilla. Where did the tares come from? Woher ¿De dónde kommen salieron diese estas cizañas? Verse 28. Vers 28. Versículo 28. Er sagt, Él dice, You foolish servants. ustedes, ihr siervos, Knechte, sirvientes Don't you tontos, realize erkennt ihr ustedes denn no nicht, se dan that he cuenta came? dass er kam, que Él You vino weren't looking. als ihr nicht cuando ustedes no aufgepasst habt? estaban You viendo. didn't do your job properly. Ihr habt Ustedes euren no Job hicieron nicht bien su Back trabajo. here, Und zwar an diesem Aquí atrás, failed in your duty Du ustedes fallaron en su and deber allowed the enemy to come and sow those tares. und hast es y dem permitieron Feind que el gestattet, enemigo dass du viniera y das sembrara esa Say cizaña. that? Sagt er ¿Él das? dice eso? No, he doesn't accuse them. Nein, er schuldigt sie. No, Él no los But he está could have done acusando. and should have done. Aber er hätte das Pero tun können, Él podía haberlo hecho, debió haberlo hecho. Aber er sagt nur, Luego dice, An enemy did this. dass das un ein enemigo Feind getan hat. hizo esto. Servants say, Der Los Diener sagt, siervos "Want us to do dijeron, some work? ¿quieres que nosotros vayamos? möchtest du, dass ¿Tú wir quieres jetzt que etwas nosotros unternehmen? hagamos algo, algún trabajo, alguna Where obra? is this conversation happening? Wo geschieht ¿Dónde está ocurriendo esta conversación? It's not here where they're sleeping. No es aquí, cuando ellos están durmiendo. und auch Y no nicht es da, aquí, Where you couldn't tell the difference. wo du den, donde tú no puedes darte cuenta de la diferencia. Here. sondern an Es aquí. This is where the conversation is happening. an Aquí es donde está aconteciendo esa conversación. diese Unterredung. And here, Y aquí the servants can do what? Und was können los die siervos pueden hacer Diener qué? hier erkennen? They can see the Ellos pueden difference. ver la diferencia. Erkennen. They've been looking all the way through, Die Ellos ganze Zeit estaban mirando schauen por sie todo el but camino, now they can see a difference. aber pero ahora jetzt ellos erkennen pueden sie. ver la diferencia. What were they doing before? Und was haben sie denn vorher ¿Qué gemacht? estaban haciendo ellos antes? Sie haben ja auf beides Tomando aufgepasst. And cuidado now de they want to ambos. destroy the tares. Und Y jetzt ahora wollen sie ellos van a das Unkraut destruir la cizaña. He says, verse 29, Él dice, versículo 29, no, Nein, no, don't pull up the tares, reißt nicht no das tires la Unkraut, cizaña, if you do, denn wenn ihr das porque si tätet, lo you also haces, pull up the wheat. dann werdet ihr también vas a arrancar el trigo. Weizen mit ausziehen. Verse 29, Und in Vers 9 Versículo prove that 29, the good seed is wheat. beweist prueba uns, dass de der que gute la Same buena der semilla es el Weizen trigo. ist, oder das Getreide. Let both of them grow together until the harvest. Lasst beides Dejad wachsen crecer und erwachsen. juntamente lo uno y lo otro In hasta the la time of the siega. Und harvest, zur Y Zeit luego der en el Ernte, tiempo de la siega, we'll tell the reapers to come, dann werde ich den Schnittern le sagen, diremos a los segadores que vengan dass sie sich y se hagan cargo del desastre. annehmen sollen. there's the harvest, Hier haben wir die Aquí Ernte está la cosecha und da haben wir die y aquí Vorbereitung. está and la this passage preparación. is not going to
Ahora, este pasaje no nos va a decir nada sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero vamos a colocarlo. No tenemos tiempo para ir sobre las historias y colocarlas, superponerlas. Ahora nosotros tenemos un modelo donde ya tú tienes un fruto completamente maduro que se les ha permitido crecer juntos hasta la cosecha. Y entonces vienen los segadores. Estos son los segadores, ya lo hemos discutido previamente. Así que mientras nosotros avanzamos en este modelo, queremos comenzar a entender la simbología que hay aquí. Y el campo es un símbolo de qué? Las plantas. Ellas son un símbolo de qué? Así que yo voy a decir que estas plantas son un símbolo de personas. Y estas personas van a crecer. ¿No es así? ¿Qué va a producir ese crecimiento? En este modelo simple, sencillo, es la lluvia. Así que las personas desarrollarán, se van a desarrollar al recibir un mensaje, el cual nosotros llamaríamos de lluvia. Así que un mensaje que va por toda esta historia, y eso hace a las personas crecer. Nosotros tenemos hombres aquí que se convirtieron en jardineros. Pero ¿qué es lo que es utilizado en los versos? ¿Qué palabra? Versículo 26. Sirvientes, siervos. ¿Cuándo los siervos llegan a la historia? Si tú ves a los versos, estarían aquí. Pero si tú ves, si tú vas hacia la historia, ¿dónde comenzarían ellos? Aquí están ellos. Ellos están aquí. Así que los siervos han estado por toda esta historia. Ellos estaban tomando cuidado de las plantas, trigo y cizaña. ¿Y ahora qué harán? Ellos toman cuidado del trigo y ellos toleran la cizaña. Ellos no pueden hacer nada con respecto a ellos. Así que los siervos, ¿quiénes son ellos? Voy a colocar aquí una pregunta, un signo de interrogación. Así que hay personas que van a ser desarrolladas a través de un mensaje, van a crecer. Cuando estas personas vienen a la vida, viven, ellos mueren y ellos van entonces a ser levantados, a surgir. ¿Qué imaginería es esta cuando tú eres enterrado y luego eres levantado a la vida? La imagen del bautismo. Nosotros le llamamos a eso renacer. Así que es en este marco donde comienza la vida. Así que yo voy a colocar aquí inicio de la vida. Ellos siguen su vida
Y luego, ¿qué acontece? here, Aquí, that big knife, ese gran cuchillo los mata, so they die. así que mueren. So this is their life, Así que esta es su vida, this life of growth. es una vida de crecimiento. So if we were going to think about this in the concept of salvation, Así que si nosotros fuésemos a tomar en cuenta este concepto de salvación, esto en el concepto de salvación, nosotros, ¿cómo llamaríamos a alguien que comienza su vida, es renacido they grow throughout their life until they die? y luego crece durante toda su vida y luego Call muere? this sanctification, Nosotros le llamamos a eso santificación, work of a lifetime, la obra de toda una vida or the growth of a lifetime. o el crecimiento de toda una So vida. this sanctification Así que esta santificación is this truth that's been brought to them es esta verdad que les ha sido step traída a by ellos, step. paso por paso. So I want to say Así que yo voy a that decir this rain here que esta lluvia de aquí is the message of the second angel. es el mensaje del segundo ángel. What is the message of the second angel? ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? John 16 verse 8. Juan 16, verso 8. Pecado, Righteousness. justicia. Revelation 14 verse 7. Apocalipsis 14, verso 7. God. Teme a Dios, Glory. dale gloria Glory and Gloria. righteousness. y justicia. It's this growth Es este crecimiento in righteousness, en justicia, sanctification, esta santificación, the sanctification la that the santificación person is going through here. en la cual una persona está yendo So por todo these este camino aquí. plants Así que estas become a plantas symbol se convierten en un of the símbolo people who accept the second angel's message. de las personas que aceptan el mensaje del segundo ángel. So if these are a symbol of the second Así angel's que message, así que si estos son un símbolo del segundo mensaje angelical, what are the servants? ¿qué son los siervos? Are the servants attached to the field? ¿Son los siervos, acaso están los siervos ligados al campo? Do No. the servants grow? ¿Acaso los siervos crecen? No. Do they No. become better in their job? ¿Ellos se vuelven mejores en su trabajo? No. They're completely separate and Ellos distinct están from this story. completamente separados y distinguidos de la historia. If this is the world, Si este es el mundo, world, tú no eres parte del mundo. observers of what's going on. Ellos simplemente son observadores de lo que está Not pasando. only observers, No solo observadores, they're caretakers, ellos son and cuidadores they also bring judgment. y también traen juicio. So which angel Así que, ¿qué ángel is going to bring judgment? va a traer Going juicio? to bring a fearful message Va a traer un mensaje that temible will produce the death of this plant. que producirá la muerte de esta planta. Third angel. Es el tercer mensaje, tercer ángel. So the servants are a symbol of the third angel's Así que message, los and the plants are a symbol of the siervos second angel's message. son un símbolo del tercer mensaje angelical y las plantas son un símbolo del segundo mensaje As we said angelical. at the very beginning, Y como dijimos en el mismo inicio, the third angel's message el mensaje del tercer ángel is lining up with the beginning of the former se rain, alinea con el inicio de la lluvia temprana, which is exactly what we see in this parable. lo cual es lo mismo que nosotros acabamos de ver aquí en esta parábola. La historia, de hecho, comienza aquí, Because God wants to make sure that we fully understand porque Dios quiere que nosotros that the work of the third comprendamos angel, completamente que la obra del tercer ángel, servants, estos siervos, begins here comienza when the aquí, former rain begins. cuando comienza la lluvia temprana. So we've got two testimonies now Así que ya ahora tenemos dos testimonios to show que demuestran that this model is indeed correct. que este modelo es We can en now sí line correcto, up que ahora nosotros podemos alinear 1844 1844 former rain. con la lluvia temprana
Adventists generally considered their existence from 1844. El adventismo en general es considerada su existencia desde 1844. Nosotros tendemos a ignorar este periodo de tiempo de antemano. All of these ideas that we have Todas estas ideas que tenemos, all based upon these models. todas están basadas en este modelo. In our next presentation, En nuestra presentación we're going siguiente, to nuestra summarize what we've gone through. nuestra siguiente presentación, We're going to nosotros get vamos this a line that we have hacer here, una revisión de lo que nosotros ya hemos visto. Vamos a ver esta línea de aquí. and the same as this one. Vamos a ver esta línea, lo mismo que Reform line, esta as Ellen White línea. would have us understand. Y vamos a construir una línea de reforma en la cual And we want to be Elena White clear on that nos va a dar. Y quiero que estemos claros con before eso. we venture into our own lines. Antes de que nosotros nos aventuremos en nuestras propias líneas, Let's pray. vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for your goodness. te damos gracias por tu bondad. We ask and pray that you would bless us Pedimos que por favor nos bendigas as we meditate upon the parable of the wheat and tares. mientras meditamos en la parábola del trigo y la cizaña. Help us to trace through that story Ayúdanos a rastrear verdades a través de esa historia clarity. para que de esa forma podamos ver con claridad The parable is supposed to teach us. las verdades que esa parábola se supone que debe de enseñarnos. Bless us and guide us Pedimos que por favor nos bendigas y nos guíes in the study and meditation of your word. en el estudio y la meditación de tu palabra. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús.